Continuamos nuestra primera clase, pero ahora refiriéndonos a lo que pasa en la Mesopotamia, en tiempos paralelos con lo que hablábamos del Neolítico en Europa, y vamos viendo justamente un fenómeno que es típico de los avances culturales de pueblos diferentes. No es que el mundo avanza de manera paralela y sobre todo en épocas donde la comunicación era muy difícil de mantener. Señalamos como un aspecto central ese paso de la vida nómade, donde vivir de la caza y de la pesca era fundamental, a una vida sedentaria, ¿no? Con este tipo de vida comienza el cultivo de la tierra, la domesticación de animales. Las personas empiezan a trabajar de manera conjunta, pero también empezando a tener una división del trabajo. La agricultura empieza a incorporar determinadas técnicas y determinadas herramientas que le permite hacerla más provechosa, el conocimiento de los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha, comienza a permitir una producción de alimentos fundamentalmente que no necesariamente, o mejor dicho, que alcanzan para la población, para los propios pobladores que producen el alimento, pero también empiezan a producir un excedente que en principio empieza a sostener esa división del trabajo, pero que en una segunda instancia va a permitir acumular ese excedente y empezar a generar un comercio con otras poblaciones. Así, dentro de la división del trabajo van a estar quienes se dedican a los cultivos, pero otros que se dedican a una industria incipiente como es la de la cerámica, a la construcción de viviendas, a la pesca o incluso a actividades que tienen que ver con el gobierno o que tienen que ver con la seguridad, como por ejemplo los ejércitos. Spiro Kostov, uno de nuestros autores de cabecera en esta materia, señala que la palabra civilización deriva del latín civiltà, que quiere decir ciudad. Ser civilizado es ser urbano. Civilización, en el sentido estricto, es el arte de vivir en ciudades. Tradicionalmente, la formación de la ciudad como concepto social y material se ha atribuido a la misma cuna de la civilización que inventó la escritura, concretamente a la región del sur de la Mesopotamia, Sumer, a principios del cuarto milenio antes de Cristo. Veremos entonces determinadas obras que hoy podemos ser testigos, en algunos casos de manera muy puntual, pero sí a partir del conocimiento de lo que estos pueblos lograron desarrollar en tiempos muy históricos. Como decía, paralelamente en aquellos años que veíamos el Neolítico en otras partes de Europa, vamos a ver la producción de arquitectura y de ciudades en esta zona con claras diferencias, ¿no? Jericó nos muestra en distintas épocas algunos asentamientos y empezamos a ver justamente en esta zona donde ni la piedra ni la madera son protagonistas, una producción de ladrillos, tanto secos como cocidos, que empieza a mostrarnos un avance tecnológico importante. En la foto vemos un yacimiento arqueológico donde lo que persiste es una escalera circular que alcanza en parte a verse como testimonios como uno de los testimonios más antiguos de arquitectura doméstica. Otras imágenes del mismo yacimiento. Quiroquitía
en Chipre, personalmente me parece una de las más interesantes. Estamos hablando del sexto milenio antes de Cristo y aquí claramente ya aparece conformado un tejido urbano en una tipología de vivienda. La calle aparece como un elemento claramente definido y es el elemento que relaciona cada una de las partes. La relación de esta arquitectura con el terreno es sumamente clara y adecuada. Es decir, una cantidad de conceptos que hoy podríamos ver, claramente los podemos reflejar en esta obra tan antigua. Aquí unas imágenes de cómo podrían haber sido esos tipos arquitectónicos. Fíjense ahí el gráfico con la calle claramente definida como el espacio de circulación y en cierta forma de encuentro, el acceso a las distintas unidades. Y ahí en este yacimiento podemos estar viendo las fundaciones, el pavimento y parte de los muros de piedra o de ladrillo también, ¿no? Bueno, Cataluyuk en Turquía es quizás para estos años el gran emprendimiento urbano. Estamos hablando de tiempos bastante históricos y una comunidad que logró concentrar, se estima, unos 10.000 habitantes. Las construcciones, como decíamos, eran de barro crudo o cocido, o seco y cocido. Una particularidad es que no había puertas ni ventanas, se ingresaba por una suerte de escotilla en el techo, la cual tenía algún tipo de protección. Internamente había salones para las personas, pero también para almacenar los alimentos. Hay ciertos rasgos de decoración, de características que para tiempos tempranos son poco imaginables, ¿no? El techo tenía que tener cierta resistencia porque cada vivienda iba adosada una con otras y no existían las calles como las concebimos hoy, sino que la gente iba sobre los techos. Ahí tenemos una perspectiva de cómo podría haber sido esta ciudad, insisto, de unos 10.000 habitantes, con determinados patios comunes, que más que funcionar como posibles plazas, eran lugares para depósitos de basura. Incluso sus propios muertos se dice que se encontraban en estos mismos lugares y que también eran enterrados en cada una de las casas. Cataluyuk ya no solamente era una comunidad exclusivamente agrícola, sino también un núcleo de vital importancia en la red comercial, ya que transportaban obsidiana, que es una piedra muy apreciada por entonces por sus características de filo, y entonces empezamos a ver también la importancia de este tipo de asentamientos en función del comercio regional que se producía, en este caso con la zona de la Mesopotamia, ¿no? Cataluyuk ocupa un área de casi 13 hectáreas, de las cuales solo una cuarta parte están descubiertas. No existían calles propiamente dichas, como decíamos, sino agrupaciones de casas de planta rectangular, separadas ocasionalmente por algún patio.
El acceso a las casas, como señalábamos, es realizado por esa escalerilla y las casas contaban con una estructura de madera rellena con ladrillos de adobe. Las paredes podían haber tenido algún tipo de enlucido para darle alguna terminación mejor o incluso pintura, ¿no? Parte de imágenes actuales donde podemos ver sectores de este yacimiento arqueológico, por supuesto protegidos de la intemperie. Ahí se puede ver un poco mejor algunos restos de estas construcciones. Mientras que la forma urbana tiene innegablemente su punto de partida en el ambiente neolítico del Mediterráneo oriental, jamás en la historia humana se había visto nada como las ciudades de la Mesopotamia. Y en esto tenemos que reconocer distintos periodos, insisto, en la comparación con aquel neolítico que veíamos, las diferencias son sustanciales. Y parte tiene que ver también con el avance cultural de esta época, donde justamente aparece la escritura y otras artes van a estar muy desarrolladas. Muy rápidamente señalemos algunas de estas ciudades y de estas obras. Uruk, una ciudad sumeria, entre el 3500 y el 3000 antes de Cristo, donde esa característica constructiva a partir del ladrillo crudo y cocido, seco y cocido, va a permitir la construcción de pirámides escalonadas con templos en su cúspide, llamadas sigurat. En este caso vemos el templo blanco. Fíjense que ya son arquitecturas muy definidas a pesar de su antigüedad. También en la Mesopotamia, con su sigurat, donde vemos estas construcciones elevadas, las fuertes rampas y los templos en las cúspides como características principales. En la imagen de recreación vemos también las unidades de vivienda y de alguna manera la definición dentro de un determinado recinto de distintas zonas residenciales y aquellas que tienen que ver con la administración del poder, sea este civil, militar o religioso. Distintas partes del sigurat, generalmente esos ladrillos secados al sol constituían el cuerpo central de la masa muraria. Por fuera lo revestían los ladrillos cocidos y aún más en algunos casos determinados enlucidos que le terminaban dando la terminación al muro, ¿no? Alguna imagen más actual que nos marca las características principales de estas enormes obras. Ahí podemos ver ladrillos cocidos. Y Nimrud como otra de las ciudades magníficas en esta recreación. Podemos ver o imaginarnos mejor lo que eran estas grandes ciudades de aquellos años. Gran parte de este patrimonio ha sido perdido, toda esta zona es una zona
sumamente belicosa y las distintas guerras lamentablemente han deteriorado o acabado obras que son fundamentales para la humanidad. Algunas piezas, no por una buena razón, pero en cierta forma lograron protegerse, como las que se encuentran en el Museo Británico en Londres, y nos dan muestra del desarrollo cultural de estas sociedades, ¿no? Las puertas de Balabat, por ejemplo, que presentan ya años más cercanos a la era de Cristo, pero todavía muy antiguos. Vemos todo un trabajo de cobre en esas magníficas puertas, donde se relatan distintos sucesos o distintos hechos históricos. Y finalmente el Palacio de Khorsabad en Asiria, del año 706 a.C., ya una obra en términos de arquitectura mucho más compleja, elaborada y claramente definida, ¿no? A partir de ahora nos vamos a encontrar con ciudades y con arquitecturas que tienen la posibilidad de analizarse desde múltiples aspectos, pero sin duda toda esta etapa del origen de la arquitectura y del origen de la ciudad constituyen un momento y unos ejemplos fantásticos para poder reflexionar sobre el sentido mismo de la arquitectura y sobre el sentido mismo de la ciudad.